fuiste jefe de mantenimiento del Teatro Real. Sí. Y de ahí pasaste a ser jefe de mantenimiento de la Fundación Jiménez Díaz, que es un conocido hospital. Las salas blancas son salas limpias, ¿vale? Que también existen en los hospitales, cual tiene una presión positiva, es decir, que el aire nunca puede entrar de afuera hacia adentro, sino al revés, tiene que salir de la sala blanca hacia afuera para que no se contamine. Hay 3 tipos de mantenimiento, ¿verdad? Sí, está el correctivo, es el básico, está el preventivo y está el predictivo. Todos los museos son deficitarios. Hoy en día un museo no vive solo de las entradas. Cada vez que he cambiado de puesto de trabajo, siempre he subido. El networking es importante, o sea, tener contacto con otros homólogos, con empresas también, con ingenierías. Con la gente que trabajo, yo hago entrevistas a personas alguna vez para incorporarlos a la plantilla, y yo lo que valoro más es la actitud. En todos estos años trabajando en sitios tan diferentes, ¿cuál es la avería más loca que has vivido tú? Has dicho, vaya liada, no sé ni cómo vamos a abarcar esta movida. ¿Cuánto puede esperar ganar un ingeniero en el mundo del mantenimiento? Pues tanto empezando desde abajo, como si logra ser jefe de mantenimiento de un edificio, de una fábrica. Yo creo que el rango de gente ya con más experiencia puede estar entre... Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast de Cero Ingeniero. Ya sabéis que en este podcast invitamos a ingenieros profesionales a que compartan su experiencia educativa y su experiencia profesional. Y bueno, yo soy Javi. Yo soy Rodri y hoy tenemos el placer de traeros un invitado guapísimo también que se llama Alberto Hernández. Alberto Hernández estudió Ingeniería Industrial, el plan antiguo hizo la técnica en la UPM, en Embajadores, luego hizo un máster en automatización de fábrica CIM, que significa Computer Integrated Manufacturing, habéis visto en inglés, en Italia, y después de eso volvió a España y estuvo trabajando 3 años en Iras Fármaco, haciendo de jefe de mantenimiento en una fábrica de medicamentos. Después en el Teatro Real, el de Ópera, de Madrid, también como jefe de mantenimiento 5 meses, luego nos contará por qué tan poquito. Luego en la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital que está en Moncloa, también en Madrid, durante 5 años, también como jefe de mantenimiento. Y ahora, desde hace 20 años hasta el día de hoy, trabaja como jefe de mantenimiento en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bueno, es un pedazo de perfil, ya le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Alberto, gracias por venir. Bueno, es un placer tenerte a ti aquí, muchas gracias por venir y vamos a empezar la entrevista, pues nada, preguntándote por el principio. ¿Qué te llevó a estudiar la técnica de Ingeniería Industrial? Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho aprender y creo que industrial es una de las cosas que tienes que es muy amplia, ¿no? Entonces creo que el hecho de esa amplitud fue lo que un poco me llevó a decantarme por industriales. ¿Recuerdas algún profe que te marcase así como en la juventud para encaminarte en la carrera o en la propia carrera? Bueno, antes de la carrera, yo soy un poco con los profesores, creo que deben motivar a los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no he tenido una experiencia buena, porque creo que muchos de los profesores que he tenido creo que no motivaban, ¿no? Entonces es verdad, bueno, recuerdo por ejemplo en este caso en el instituto un profesor que tuve de lengua que se llamaba Don Luis y ese profesor sí que se preocupaba por los estudiantes y bueno, porque aprendieran y por hacer la asignatura más dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es el tipo de profesor que de verdad puede motivar a que, bueno, aunque no te guste la lengua, pero bueno, pues al final hace que tú le cojas gusto, ¿no? Y luego en la carrera también, en la asignatura de circuitos, también tuve un profesor que era un tipo que era bastante estricto, pero un tío que explicaba muy bien y que se preocupaba también mucho porque la gente aprendiera. Y bueno, pues ese profesor también creo que lo considero que fue también un profesor que sí que me marcó también, ¿no? Porque creo que es importante eso, que los estudiantes cuando estudian la carrera, pues una de las cosas importantes es que los profesores hagan que tú quieras aprender más, ¿no? Entonces, yo creo que no es muy habitual, ¿no? Y es algo a mejorar. Es una cuestión de vocación al final. Sí. Yo creo que cuando te gusta lo que haces, lo haces con más ganas. Luego es verdad que puedes hacerlo de manera más acertada o menos. Pero como todas las profesiones, pues se pueden hacer o muy bien, o normal, o un poco mal. Yo creo que justamente estoy de acuerdo contigo que un profesor al final tiene que motivar, tiene que despertar interés en la asignatura que está impartiendo, porque al final el contenido, el conocimiento está en todas partes. Está en todos los libros, en internet.
Entonces, ¿qué te puede aportar diferenciar un profesor? Pues justo lo que tú dices, que te motive y que despierte interés. En defensa de los profesores, porque yo soy profesor y Javi también, yo sí que creo que para motivar a la gente tienes tú que sentir esa pasión. Entonces, porque la pasión se transmite, no es algo que se pueda forzar o que se pueda como implantar en una persona, pero tú no sentirla. Claro, cuando te tiras 30 años de tu vida contando todos los años lo mismo, es un poco difícil que te siga apasionando. Nosotros, por ejemplo, en las academias, cuando yo daba clase presencial, yo tenía que dar en un curso, en un año, una misma asignatura unas 6-7 veces, entre los turnos, los intensivos, el no sé qué. Pues imagínate eso año tras año tras año, es muy difícil. Pero efectivamente, estoy de acuerdo. Oye, chicos, si no te gusta lo que haces, pues haz otra cosa, ¿sabes? Así que, bueno. ¿Y qué tal en la carrera? ¿Tienes alguna anécdota, algún recuerdo que quieras compartir con la audiencia? Bueno, quizás más que... Creo que la carrera es la época, ¿no? La época esa en la que vives, estás en la carrera, es una época que no se vuelve a repetir en la vida, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que ser capaz bueno, de estudiar y de priorizar efectivamente los estudios, pero también hay que disfrutar, ¿no? Entonces, pues yo creo que si eres capaz de hacer ambas cosas, pues es una época maravillosa y que la recuerdas siempre, ¿no? Además porque, bueno, puedes llevarte amigos ya para toda la vida también, ¿no? Entonces, que al final, bueno, este tipo de amigos que puedas tener profesionalmente luego en el futuro también te pueden servir, ¿no? Bueno, para conseguir algún trabajo o para colaborar con alguna de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, es una época creo que para aprovechar. Sí, porque además, como dices, no se repite y luego te tiras toda la vida haciendo lo que sea que hagas de tu trabajo y entonces es verdad que son unos años que eres joven, ¿no? Hay que disfrutarlos. Sí. ¿Notaste diferencia en cómo era estudiar en Italia frente a España cuando fuiste a hacer el máster? Bueno, quizá lo de Italia fue un poquito más light porque, bueno, fue un posgrado que hice y realmente no se trataba tanto o sea, aprobar íbamos a aprobar. Entonces, bueno, no es comparable, ¿no? No tiene nada que ver. Ajá. Entonces te lo pasaste muy bien. Me lo Eso pasé muy bien, significa sí. Me lo pasé que lo muy disfrutaste bien. mucho. Sí, efectivamente. Fue una época en la cual efectivamente aprendí, pero realmente también disfruté mucho también, sí. Siendo un posgrado, yo creo que es de otra manera, ¿no? ¿Recomiendas los programas de Erasmus y de ir a estudiar fuera como experiencia? Bueno, 100%. Yo no, en aquella época no pude disfrutarlo, pero creo que es una experiencia a aprovechar. Siempre, cualquier estudiante, creo que de cualquier carrera, considero que debería hacer un Erasmus. Porque quizás a lo mejor desde el punto de vista de aprender, pues a lo mejor cuando vas fuera no exigen tanto, no lo sé, pero es una experiencia de vida, ¿no? Y esa experiencia de vida, lo mismo, como he comentado antes, en la universidad, o sea, la vives en ese momento y no la vuelves a vivir. O sea, un Erasmus es un año o medio año. Pero eso no vuelves a repetir en tu vida, ¿no? Entonces, pues la experiencia de vivir fuera de casa, bueno, pues te hace más independiente, o sea, tienes que hablarte por ti mismo, convives con gente que no conoces y entiendo que también haces pues, muchas amistades que también pueden perdurar en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo recomiendo 100% a todos los estudiantes. Cuando volviste de estudiar en Italia, ¿entraste como jefe de mantenimiento en esta Bueno, antes de eso, hiciste no lo has otra cosa comentado, antes. sí. Antes de eso tuve otra experiencia de 3 años Vale. Estuve trabajando en una fábrica de maquinaria industrial de aire acondicionado y ahí entré a trabajar en la oficina técnica y bueno, pues a mí me contrataron para introducir, digamos, toda la parte ya de control electrónico en la maquinaria. Hasta entonces, bueno, pues eran cuadros eléctricos, pues ya más con contactores, temporizadores, o sea, más tradicional. Y bueno, pues yo entré pues para introducir una tecnología en la que bueno, había que programar, eran como un autómata al final y se trataba de programarlo y bueno, pues ya efectivamente los cuadros eléctricos ya no tienen nada que ver, eran cuadros eléctricos mucho más pequeñitos y bueno, pues al final programarlo de una manera, bueno, exactamente como tú querías que funcionara, ¿no? ¿La traías de fuera esa tecnología? Esa tecnología, sí, esa tecnología venía de Italia también.
para eso me sirvió también el italiano. O sea, que al final es verdad que el italiano me ha servido luego durante varias etapas de mi vida. Bueno, pues en este caso me cogieron también por el italiano en esta empresa y estuve en Italia, bueno, pues un poco aprendiendo esos sistemas para luego ya implementarlos en este caso a los cuadros eléctricos de esta empresa. Al ser tu primera experiencia laboral en la que traías un conocimiento y en verdad tenías que, no, a lo mejor no ser tan experto, pero sí saber aplicarlo y estar muy seguro de lo que hacías, ¿te sentías inseguro? ¿Había ahí como un poco de miedo de, ostras, no vaya a ser que la líe? ¿O ibas a machete y lo...? Bueno, a ver, al final estás trabajando con gente, pues yo creo que en la fábrica había gente que podría ser mi padre la mayoría. Claro. Entonces, con mucha experiencia y claro, no puedes ir tampoco como que saben más que nadie, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay una parte que es la que yo manejaba, que sí podía a lo mejor saber más que ellos, pero ellos sabían más que yo en otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues al final, miedo no, abierto a aprender. Y bueno, y efectivamente lo que yo a lo mejor más controlaba, más dominaba, pues bueno, bueno, implementarlo y enseñarlo también, porque claro, al final en la fábrica toda la parte de montaje eléctrico, pues fui yo el que tuve que enseñarles también un poquito cómo había que hacer todo, ¿no? Porque realmente, o sea, ¿qué era lo que hacías tú era electrónica o era más electricidad? ¿Cómo funcionaba lo que montabas tú? A ver, era más electrónica, pero realmente venía todo ya montado. Lo que pasa es que yo hacía la programación, ¿vale? Y bueno, pues al final, bueno, el conocer qué placas eran para cada cosa, pues todo eso al final era conocer el producto también, ¿no? Entonces el producto había que enseñarlo también y yo hacía eso. Entonces, es verdad que aparte, como todavía mientras implementaba este sistema, bueno, pues seguían fabricando máquinas con la antigua tecnología, pues al final yo también tenía que conocer la de la antigua tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, al final era una oficina técnica y al final pues había que hacer, bueno, pues lo que demandara, ¿no?, el cliente, porque en ese momento también había clientes que todavía seguían demandando, o sea, no querían introducir todavía la tecnología nueva, ¿no? Entonces, pues tenía que combinar ambas tecnologías. Por tanto, pues tenía que conocer las dos. O sea que realmente tú asististe y participaste de un salto tecnológico en los aires acondicionados, ¿no? Probablemente si viéramos uno de antes, pues nos parecería algo de súper antiguo. Siguen existiendo seguramente máquinas antiguas que se puede ver, ¿no? O sea que, bueno, al final es una simplificación también de la tecnología, porque la electrónica al final lo que hace es simplificar, ¿no? O sea, entonces son cuadros mucho más sencillos que evidentemente para las máquinas también está bien, ¿no? Porque tecnológicamente incluso también y desde el punto de vista económico, pues también seguramente se abarataba también la máquina, ¿no? Claro, ahora mismo al final te permite, por ejemplo, fijar la temperatura y que funcione solo y que la ajuste. ¿Sería a lo mejor ese tipo de modernización de lo que se trataba? Bueno, en su día los termostatos ya existían, ¿sabes? Lo que pasa es que si sabéis lo que es un cuadro eléctrico, pues cualquier cuadro eléctrico que haya antiguo son cuadros eléctricos enormes, en lo cual, pues efectivamente, pues tienes los contactores siguen existiendo, pero al final, en este caso con la electrónica, pues eran relés que mandaban a esos contactores, ¿sabes? Es otra dimensión, o sea, es hacer lo mismo, pero mucho compacto, ¿no? más compacto. Al final es un poco lo que hace la electrónica. Sí. Y sobre todo al final que lo puedes programar tú también, con lo cual es más manejable también. Y no solo manejable, sino personalizable. Personalizable también, efectivamente, eso es. Entonces, bueno, te fuiste de un campo, ¿no?, de la ingeniería industrial, que es la electrónica, a un poquito más allá, ¿no?, o bueno, a otra rama que sería más termodinámica, mecánica de fluidos, a lo mejor cuando fuiste a la farmacéutica. ¿Hay tal fármaco? Ahí tocaba de todo, porque ahí al final, efectivamente, un laboratorio farmacéutico es importante el tema de la climatización, hay salas blancas. ¿Qué es una sala blanca? Las salas blancas, sí, las salas blancas son salas limpias, ¿vale?, que también existen en los hospitales. Las cuales tienen una presión positiva, es decir, que la presión, o sea, el aire nunca puede entrar de afuera hacia adentro, sino al revés, tiene que salir de la sala blanca hacia afuera para que no se contamine. Tengo una pregunta con respecto a esto. Sí. Para que tú tengas una presión positiva, tienes que inyectar aire en la sala y que la sala sea hermética, ¿no? Entiendo que primero tenían que ser herméticas. Correcto. Pero tenías que controlar también por un sistema de control que cuando alcanzabas la presión que querías, que dejase de entrar aire. Entiendo, ¿no? Bueno, al final tú manejas, dentro de la sala blanca hay una presión, sí,
que está, está diseñada, Sí. ¿vale? Y fuera tienes otra presión Ajá. que también está diseñada. Entonces, esta presión siempre va a ser mayor que la otra, porque por diseño, o sea, ya no tanto porque lo controles, sino porque es que por diseño tú estás metiendo aquí un caudal mayor que en esta zona de aquí también. Pero si es hermética y no paras de meter caudal, la presión aumenta, o sea, no se controla. ¿Cómo hace? ¿Tiene ventilación de salida también? Sí, también, efectivamente, Vale, sí. que tiene como un filtro que es, a partir de esta presión dejas salir el Sí, aire. tienes una regulación Vale, también, o sea, todo tiene va que regulado. circular el aire. Sí, tienes una recircular. regulación que efectivamente hace que evidentemente eso no aumenta hasta el infinito. Claro, Efectivamente. esto es dinámica de fluidos total. Sí. Es conseguir, evidentemente, que entre la misma cantidad de aire que salga para estar en un estacionario y luego que dentro haya un poquito más de presión que fuera para que no pueda entrar el aire hacia adentro, siempre salga hacia afuera, ¿no? Es que podría ser perfectamente un problema de termodinámica 2, en mi caso de industriales. Podría ser perfectamente un problema de termo, eso. El cómo calcular ese caudal, esa temperatura y demás. Eso es. Está guay. Y ahí se tocaba un poco todo también, porque al final, pues en las líneas también de fabricación, pues lo mismo, también tenías que estar ahí con operarios. Claro. Y bueno, pues claro, al final había en una fábrica normalmente hay aire comprimido, con lo cual hay que mantener esas máquinas también. Hay calderas, en este caso, estando yo también se hizo un cambio de las calderas, que se pasaron a gas natural. ¿Y que era butano lo que había al principio? Pues en su día había gasóleo. Gasóleo, joder, Sí, ya ves. gasóleo, sí. Hace Sí, mucho que no veo yo una casa sí, con bueno, gasóleo. sigue habiendo todavía Sí. con gasóleo. Los locos estos que... O sea, bueno, locos. Voy a formularlo. La gente que prefiere estar muy aislada del sistema y tal, muchas veces eligen el gasóleo porque es cómodo. Bueno, y hay carbón todavía, ¿eh? Sí. Y está, o sea, que ahí ya había que ya muy limitado, pero sigue habiendo carbón, con lo Sí. cual, es decir, que no pensemos que eso es antidiluviano, que lo es, pero sigue existiendo instalaciones. Sí. Entonces, bueno, pues al final había también edificio de oficina, o sea que al final había que tocar también lo mismo, muchos palillos, porque pues había parte de climatización, parte de mecánica, o sea, había hasta, por ejemplo, también el tema de el mantenimiento se llevan toda la infraestructura y todas las instalaciones, con lo cual, por ejemplo, había un jardín enorme, porque era una empresa que estaba en Alcobendas y también tenía zona de... Pues el jardín había un jardinero, pues el jardinero también dependía de mí, por ejemplo. Claro, y el agua, el riego, El toda riego, la historia. todo, claro. Entonces, bueno, pues al final se tocan muchas movida. cosas. ¿Y cuántas personas tienes tú a tu cargo en esa empresa farmacéutica cuando...? En esta empresa había mecánicos, no sé exactamente si podía haber casi 10 personas, no sé si llegaba a 10 personas ahí. Sí. ¿Y os exigían en el contrato o algo estaba regulado que estuvieseis disponibles 24/7 por si había alguna avería gorda? Bueno, eso es el tema de disponibilidad, sí. Ajá. Luego que en el contrato lo pusieron, o sea, en ese momento, efectivamente No os lo todavía... bonificaban ni nada. Sí, contaban con ello Ujú. y ya está, pero no lo bonificaban. Luego sí es verdad que posteriormente sí he tenido otros contactos que sí, pero ahí no. Sí, pero sí que sentías que, bueno, que estaba que te compensaba de alguna manera estar Bueno, pendiente. a ver, me compensaba en cuanto que yo lo veía también como una forma de aprender y de un salto para llegar luego a otra empresa, ¿no? Entonces, económicamente no estaba tan bien pagado como debería estar, Ujú. pero me sirvió, fue fundamental esa experiencia para luego el resto de mis experiencias profesionales. Una cosa que se me ha olvidado preguntarte es el tema de qué es lo que se necesita para acceder al puesto de jefe de mantenimiento, porque al final la parte de mantenimiento en una empresa son perfiles muy, ¿cómo decirlo?, de oficio, no tanto de profesión, ¿no? Entonces, ¿cualquier persona puede ser jefe de mantenimiento en una empresa que tenga instalaciones de este tipo? Bueno, tiene que ser ingeniero. Puede ser, hay también empresas que hay aparejadores, hay empresas que hay arquitectos. Ajá. También conozco una ingeniería de caminos, o sea que en general son ingenierías. Ujú. Claro, para dar el paso, pues hombre, tienes que haber tenido una experiencia en instalaciones que luego tengan que ver con eso. Por ejemplo, yo cuando estuve en una empresa de aire acondicionado, pues eso era importante también para el laboratorio farmacéutico. Como había tocado también tema eléctrico y tema electrónico, pues todo eso al final pues también fue importante. Entonces, aun no habiendo tenido una experiencia previa de jefe de mantenimiento, todas esas experiencias sirvieron para que luego efectivamente, bueno, pues lo Se iba definiendo el camino, por así eso es. decirlo. Y bueno, una vez ya que te metes ya en ese mundo, es mucho más fácil
Ir ya poco a seguir, poco cambiar saltando. de empresa y seguir en ese ramo. Y cuando tú estabas ahí, claro, tú lo estás comentando que tú te lo tomabas muy como, bueno, no es tan importante el sueldo que tengas, sino la experiencia que estoy adquiriendo porque sé que voy a ir yendo a otras empresas que a lo Sí. mejor voy a ir aumentando. ¿Tenías en tu cabeza un go-to de un trabajo ideal de decir, joder, el día de mañana quiero ser esto, jefe de mantenimiento de no sé dónde? ¿Tenías algo en mente? Bueno, en principio estaba en una fábrica. Sí es verdad que me planteaba quizás ir a otra fábrica, ¿no? Ajá. Pero bueno, no salió y realmente me salió la oportunidad de ir al Teatro Real. Y bueno, pues fue estupendo, porque la experiencia en el Teatro Real, aunque corta, fue muy buena. Y bueno, pues fue gracias efectivamente a haber estado trabajando ya también en este ¿Cómo fue el laboratorio. proceso de encontrar ese trabajo o de llegar a entrar en el Teatro Real? Pues el Teatro Real, bueno, pues realmente no me costó mucho, porque además es que generalmente me ha pasado. O sea, cuando he cambiado de trabajo, no es que haya tenido una búsqueda activa de trabajo que haya tardado, no. O sea, pues no me acuerdo si metí en Infojob o alguna plataforma de estas. Y vi la oferta de trabajo, me presenté y realmente pues fue rápido. Entonces, bueno, luego una vez allí efectivamente lo estuve muy a gusto también. Y aun siendo mi primera experiencia en un edificio, bueno, ya también el laboratorio también lleva el edificio, pero bueno, el Teatro Real tiene otra dimensión también, ¿no? Claro, porque tú dices el Teatro Real, que es un teatro, ¿no? Una sala con butacas y la gente puede pensar, ¿y qué mantenimiento hay que hacer ahí, no? Lo de las salas estas que estabas comentando de presión positiva parece mucho más chungo que el Teatro Real. ¿Cuál era la injundia ahí? Bueno, el Teatro Real es un edificio enorme, partiendo. Entonces, de hecho, bueno, mucha gente no lo sabe, se pueden hacer visitas y ahí lo muestran, ¿no? Por debajo del Teatro Real hay 14 plantas. Entonces, claro, por arriba, pues sí se ve la altura que tiene, pero hay más pisos por abajo y por arriba. ¿Cuántos hay? ¿Por qué? Porque hay una caja escénica, la caja escénica tiene una maquinaria especial, eso ya sí que es verdad que lo controla, que se contrata una empresa que es especialista en esa maquinaria. Y la parte que llevaba yo más bien era lo que es el mantenimiento del resto de las infraestructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la climatización era muy importante también, porque el ruido es importante, para que cuando estés escuchando la ópera que no percibas el ruido, ¿no? Entonces, pues el diseño del Teatro Real está muy bien hecho también, ¿no? O sea, Que tendrá muchísimas salidas pequeñitas con una en pedazo este caso bomba estaban debajo detrás, del ¿no? asiento. Están debajo del asiento, entonces, bueno, pues percibía Todos los asientos tienen de salida. cada asiento tenía su salida, sí. Pequeña, ¿no? Para que no acumular mucho ruido en una Efectivamente, zona. es como si, imagínate como si fuera un bafle. Pequeñito Pues debajo, y ya. Sí, eso sí. es. Entonces, claro, el diseño tiene que estar muy bien hecho, ¿no? Entonces, luego el mantenimiento tenemos que procurar efectivamente que se trabaje con las condiciones de diseño, ¿no? Entonces, bueno, allí estuve muy a gusto. El único tema que había es que pertenecía a una subcontrata. Ajá. Y eso no era de mi agrado. O sea, yo prefería pertenecer a la propiedad. Y que sigo defendiendo. De hecho, no he vuelto a trabajar en una subcontrata. Siempre pertenece a la propiedad. ¿Cómo Y, funciona eso de las subcontratas? A ver, las subcontratas, que hoy en día es lo que abunda, Ujú. yo tengo mi opinión al respecto. Y si me escucha gente que está trabajando en subcontratas, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Yo lo he hablado con gente. Y evidentemente, cuando tú te dedicas estás en una empresa de este tipo, defiendes tu modelo de negocio, ¿no? Bueno, se trata de esta parte de la empresa que puedes tener personal propio, pues tú la externalizas y entonces esa personal deja de ser propio y bueno, pues es una empresa que le pasas toda la responsabilidad de tus instalaciones a ellos, ¿no? Bueno, yo creo que no es lo ideal. Primero porque, sobre todo hoy en día, porque uno de los problemas que hay en el mantenimiento hoy en día, se va a la peseta. Cuando tú vas a la peseta, ¿qué es lo que ocurre? Que las empresas cuando se presentan tratan de darte un precio muy ajustado. Con un precio muy ajustado muchas veces no puedes contratar gente con un perfil bueno porque no le puedes pagar como Dios manda. Y luego además también las empresas tratan de ganar dinero. ¿Y cómo ganan dinero muchas veces también? Pues a lo mejor tratando de no hacer cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces yo defiendo el mantenimiento propio porque considero que
cuando la instalación es tuya y el personal es tuyo, tú cuidas más lo tuyo, ¿no? Claro. O si haces, por ejemplo, nosotros, luego contaré donde estoy trabajando ahora mismo, pero cuando tú haces una instalación donde tú trabajas, intentas hacerla bien para no tener Para que no se problemas, rompa. ¿no? Y que esté bien. Claro, porque al final es como la medicina. Tú puedes en mantenimiento o arreglar cosas que se rompen o estar seguro que lo que tienes en ningún momento se va a romper, ¿no? Como que está Bueno, o sea, bien digamos cuidado. que si tú haces las cosas bien es más difícil que se rompan, ¿no? Y entonces se trata de reducir los problemas. Primero, porque el tener una parada de máquina, bueno, pues al final interfiere en el funcionamiento de la instalación. Y segundo, porque al final es dinero, ¿no? Es que se rompan las cosas es dinero. Si tú evitas que esas cosas se rompan y haces que perduren más, pues tú tienes que invertir menos también, ¿no? En el tiempo. Entonces, hacer las cosas bien hace que efectivamente el mantenimiento también lo abarate, ¿no? ¿Crees que a largo plazo compensa más, aunque sea tener más gente contratada, estar asegurándose que la instalación tiene las seguridades adecuadas frente a que se rompa algo y arreglarlo cuando se ha roto y ya está? El preventivo y predictivo es fundamental. Eso o sea, el es. correctivo es lo que se tenía en su día. Ajá. Pero es que no tiene sentido, o sea, porque lo que te digo, o sea, esperar a que se rompan las cosas significa pues que va a dejar de funcionar. Ya. Y a lo mejor, y no deja de funcionar cuando tú elijas, deja de funcionar cuando le da la gana. Que suele ser el peor momento. Si se rompe por la noche, pues entonces es un problema, ¿no? O si se rompe un fin de semana, entonces hay que tratar de que no se rompan las cosas. Si estamos trabajando con máquinas, se pueden romper, evidentemente, pero hay que reducir al mínimo la posibilidad de que se pueda romper. O sea, hay 3 tipos de mantenimiento, ¿verdad? Sí, está el correctivo, es el básico, está el preventivo y está el predictivo. Entonces, el preventivo al final pues es una planificación de los trabajos que tienes que hacer sobre cada máquina, bueno, pues para detectar problemas o que pueda haber o para evitar que esos problemas se produzcan, ¿no? Como las revisiones de un coche cada 10.000 kilómetros. Sí, efectivamente. O sea, que tú cuando cambias el aceite en un coche, a lo mejor podías tener más tiempo el aceite en el coche, pero claro, ese aceite se va degradando y el motor al final puede perjudicarlo y provocarte una avería. Entonces, si tú lo haces antes, los fabricantes ya tienen estudiado que si con 30.000 kilómetros el aceite está en perfectas condiciones, bueno, pues no hace falta que lo cambies antes, pero sí efectivamente a esos kilómetros para que ellos también bueno, pues te garanticen que sí, que el motor va a durar más, ¿no? Y el preventivo se basa en... O sea, el predictivo se basa en predecir cuándo va a ocurrir un problema. El predictivo es con ciertas maquinarias... Como simulación, a lo mejor... es tomar medidas para ver efectivamente pues cómo está la máquina. Por ejemplo, tú un motor, una bomba, pues a lo mejor puedes ver si está... tomas una serie de medidas para ver si está alineada o cómo está, y entonces pues cualquier desviación que veas, pues la detectas de esa manera, porque a lo mejor visualmente no lo ves. Mientras que si con una maquinaria si lo puedes llegar a ver, entonces te adelantas. O sea, no es tanto por tema de tiempo, sino por métricas. Sí. Te guías más por métricas que por, bueno, el fabricante dice que cada 2 años hay que cambiar el no sé qué, eso sería más preventivo. Y predictivo es, voy midiendo todos los días. No todos los días, pero haces de manera mediciones regular. periódicas, eso es. Por ejemplo, encontrar una grieta, a lo mejor eso sería predictivo. Por ejemplo, efectivamente, tú puedes tener una cámara termográfica, ¿vale? Entonces, pues con la cámara termográfica puedes ver problemas que visualmente no detectas. Sí. Entonces, por ejemplo, una ventana que tiene pérdidas. Dices, pues, joder, pues a lo mejor efectivamente al detectar de esa manera, pues puedes efectivamente poner, bueno, pues o cambiar Espuma. el cerramiento o poner efectivamente, burlete, lo que sea, para evitar que tenga pérdidas. Eso al final se traduce en ahorro energético, que es dinero. Claro. Se dice que en casa de herrero cuchillo de palo. ¿Tú cuál es el mantenimiento que haces a tus cosas en tu casa y tus Bueno, vehículos? en casa digamos que sí hago las cosas, pero digamos que no soy tan exigente como en el trabajo. Correctivo, entonces. Entonces, sí, casi más. Sí, tampoco, efectivamente, yo soy más tranquilo y disfruto más de la casa. Más, es verdad, pero bueno, es verdad que sí, las cosas que se rompen las arreglo yo. Sí. Eso está guay, Sí, eso sí. mola. Y también, a ver, en el caso de que no quieras arreglarlas, tendrás una lista de tropecientos mil nombres. Aquí a día de hoy es difícil encontrar electricistas y fontaneros, pero seguro que tú ese problema no lo tienes. Bueno, a ver, efectivamente es uno de otros los problemas que hay. Comenté antes que el problema de mantenimiento que hay hoy en día, que el tema de los precios, y otros los problemas que hay son los profesionales. Sí. Entonces, cada vez hay menos profesionales
y es un problema ya no mantenimiento, sino a nivel de obra y de todo. Porque, es una buena oportunidad. Claro, sí, sí. Entonces, yo sí que recomiendo, y en este caso a lo mejor estamos hablando con ingenieros, pero una buena profesión para el futuro hacer un son FP, profesiones, 100%. ser albañil, ser electricista, 100%. ser fontanero, o sea, porque van a ganar más que los ingenieros. 100%. Ya ganan hoy más que los Sí, ingenieros. es así. O sea, un electricista, un fontanero, un mecánico de coches, Sí. a día de hoy, saliendo del FP, que tarda menos en estudiarlo que la carrera, Sí. sale ganando entre 1,5 y 2 veces lo que un ingeniero sale Sí, ganando. pues es así. Dicen que luego el desarrollo profesional y tal, pero el desarrollo profesional, mucha gente se queda por el camino en un puesto atascado y demás. Sí. A día de hoy, si te haces albañil, fontanero o electricista, triunfas como la Es Coca-Cola. así. No Sí. está garantizado el trabajo. Estoy de acuerdo. Totalmente. O sea que, de hecho, ahora mismo, o sea, todavía no, pero van a poder elegir clientes y van a poder cobrar lo les que dé la quieran. gana. Bueno, y los Entonces, carpinteros ya ni te cuento. Bueno, O sea, lo mismo. Mira, yo trabajo con todo tipo de profesiones. Todavía sigo manteniendo empresas, pero ya con gente que a lo mejor tiene 50 y muchos años. Claro. Es decir, de aquí a 10 años va a ser un problema. O sea, Pero es que la culpa ha sido esa gente, que cuando fue la crisis del 2008, tampoco les vamos a echar la culpa, ¿no? Pero todos se asustaron Sí. y le dijeron a sus hijos que no, que tenían que estudiar, Sí. para que no les pasase lo que a sus Sí. padres, que venía una crisis y luego se veían con el culo al aire. Sí. Ha sido un problema sociológico, Sí. de que le hemos pillado el miedo. Sí, y también es cierto que a la gente los trabajos manuales no le gusta tanto. Porque yo sí tengo el caso de un albañil con el que Puede ser. trabajo, que a su hijo estuvo trabajando con él un tiempo y su hijo dijo que nada, que se quedaba ahí, son de Toledo, estos albañiles, Sí. y se ha ido a trabajar a Amazon. Ya. Entonces podría tener, o sea, realmente podría continuar con la empresa de su padre Y ganar 5 veces más. y ganar mucho más que su padre. Sí. Y sin embargo, ha preferido ir a trabajar a Amazon. Curioso. Pasa mucho en el norte también, que se van la gente, en vez de quedarse en el campo y demás, que Sí. se vive increíble, Sí. Se vienen a Madrid a trabajar en una oficina. Y Claro. encima que no se pueden ni pagar el alquiler. Madre mía. O sea, Sí, que es que no absurdo, tiene sí. ningún sentido. Es tú. absurdo, sí. O sea que... Bueno, está bien. Bueno, entonces fuiste jefe de mantenimiento del Teatro Real Sí. y de ahí pasaste a ser jefe de mantenimiento de la Fundación Jiménez Díaz, que es un conocido hospital que está en Moncloa, Madrid. ¿Puedes hablarnos de esta etapa? ¿Qué labores de mantenimiento requiere un hospital? Bueno, esta etapa fue una etapa muy productiva y dura también, pues trabajar en un hospital es muy complicado. Al final los médicos todos son VIP. Es Entonces, que claro, tienen que ser una puta panda, claro, tío, tratar entonces, con ellos. Todos hay son que VIP. torear, Buena frase, hay que ¿eh? torear mucho. Qué locura, tú. Y luego al final también es cierto que tenía mucha gente, tenía 50 personas conmigo, entonces claro, cada persona somos un problema, entonces era complicado, además bueno, seguía siendo joven y lo mismo, tenía gente que podía ser mi padre, la mayoría. Entonces aprendí mucho de la gente, mucho, o sea que es una de las cosas que creo que también hay que tener en cuenta, o sea, cuando eres joven y después también, y es que puedo aprender de todo el mundo, ¿no? Sí. Pero sobre todo cuando eres joven hay que tener la mente muy abierta, ser humilde y pensar que cualquiera puede enseñarte cosas que tú, bueno, pues no has aprendido todavía por tu inexperiencia, pero puedes aprender de todo el mundo. Entonces yo tenía muchos profesionales y ellos evidentemente llevaban el hospital mucho tiempo, con lo cual conocían el hospital mejor que yo cuando entré. Entonces, bueno, fue una experiencia muy buena. Allí pues tenía de todo, allí sí que tenía todos los oficios, podía construir un hospital. Literal. Pues tenía albañiles, tenía cerrajeros, tenía carpinteros, tenía electricistas, tenía calefactores, Qué tenía guay. frigoristas, tenía pintores, o sea, todos los oficios que hay en obra los tenía allí. ¿Sigue siendo así, tú crees? No sé si... Bueno, ahora ¿sabes? ya allí se ha reducido mucho el personal, porque Sí. además, claro, se ha remozado mucho el edificio. Yo cuando llegué allí, el edificio más antiguo tenía era del año 1950 por ahí, con lo cual teníamos averías continuas. Ahí sí que efectivamente lo de preventivo era muy complicado, Sí. porque había tantas averías, porque los edificios eran muy viejos también, que, claro, tenías que solucionar los problemas al día. Había muchísimos partes de trabajo. Está súper bien ahora ese Sí, hospital, ¿eh? entonces sí, es muy grande, ahora ya efectivamente se ha invertido mucho y se ha mejorado mucho. O sea, yo de vez en cuando hablo con alguna persona de allí y es verdad que se ha reducido el número de personas porque el hospital es mucho más nuevo. Entonces es normal también, ¿no? Sé que tienen gente propia, pero también tienen un mixto. Que hay empresas que hacen eso, hacen parte con gente propia y parte con la subcontrata. Sí, al final con la profesión o el oficio que menos problemas te da es en los subcontratas, porque si no, tener un cerrajero en plantilla es una liada, en verdad. Bueno,
al final es como todo. O sea, a ver, la subcontrata lo que tiene es que, primero, la gente puede serte fiel o no fiel, o sea, puede irse... O sea, si la gente es propia, es más difícil que se vaya. Si la gente está en una subcontrata, hay más rotación. Rotación, justo. Entonces se pierde el know-how también. Sí. Y eso, pues, No es bueno. es una aliada. Y luego, pues bueno, es verdad que la ventaja de una subcontrata es que si te da uno de baja, tienen que poner otro. Claro, cuando tienes gente propia, pues si te da uno de baja, tienes que buscar otra persona. Entonces, pues efectivamente tienes ahí un gap en el cual pues no tienes gente, ¿no? Pero sigo insistiendo que la gente, cuando tú estás en una empresa y es tuyo, lo cuidas más que si no es tuyo. Y aparte también porque yo creo que las subcontratas también, efectivamente, como tampoco pagan lo que tienen que pagar, pues la gente tampoco está muy motivada. Y la motivación es fundamental también. Yo creo que realmente es un problema de flexibilidad laboral. Porque el hecho, si tú subcontratas, te puedes librar de ello fácilmente cuando no lo necesitas y lo puedes contratar rápidamente cuando lo necesitas. Y tienes a personal especializado. Entonces, yo creo que es un problema de eso, de flexibilidad laboral, de poder contratar a alguien un tiempo y luego no necesitarlo, luego necesitarlo. Pero es que la gente tiene que seguir viviendo al final. Para ti, tú como esa persona, en realidad lo piensas es una putada. Que te digan, bueno, estos 3 meses me cundes, pero luego ya no sé qué. Claro, es que los contratos se acaban. El problema que hay también es que cuando en una empresa se acaba el contrato, no tiene por qué quedarse esa gente en la propiedad. Entonces, a lo mejor echan a todos. Entonces, claro, hay una inseguridad también, ¿no?, en el trabajo. Con lo cual, al final, esa gente a lo mejor efectivamente no tiene mucha dificultad luego para encontrar otro trabajo. Pero bueno, a lo mejor No si estás a gusto en un sitio y dices, bueno, ahora me tengo que ir porque la empresa ya no sigues y entra otra empresa. La nueva empresa sí es verdad que puede subcontratar a gente que funcionaba bien, ¿no? Bueno, depende de los casos. Hay gente que sí la vuelven a subcontratar y gente que no, que la echan y tienen que buscarse la vida, ¿no? Entonces, no tener constancia, digamos, en el trabajo tampoco es bueno, ¿no? No, está claro. ¿En el hospital te pasó en algún momento que hicieseis una reparación o que tuvieseis que solucionar una avería que salvó vidas? En el sentido de que si eso no se arreglaba en esa urgencia, alguien podía morir por la cosa del oxígeno o en un quirófano o lo que sea. Bueno, de tener esa sensación de hemos salvado vidas hoy. Bueno, por ejemplo, una cosa importante en los hospitales, que a lo mejor no sé si habéis estado alguna vez, están los timbres con los que llaman a las enfermeras. Sí, claro. Claro, pues entonces en su día había... Es que todo ha cambiado también. Una campana, ¿no? Bueno, no era una campana, era otra cosa, era como un interruptor con un cable que va a un sitio. Bueno, pues había al final ese tipo de averías, por ejemplo. Recuerdo una vez en una planta que se había hecho nueva, pero hubo un problema con los timbres. Y eran timbres ya nuevos, era ya todo electrónica, pero todavía la gente no conocía bien el sistema. Y ahí sí fue un momento chungo, porque ahora al final dices, hostia, es que en la planta enfermeras tienes las que tienes. Tú imagínate que hay alguien que tiene que llamar porque tiene un problema y no puede llamar porque los timbres no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues estuvimos ahí todos hasta que se solucionó. Claro. Pero son momentos en los cuales tú dices, ostras, que es verdad que era un sistema nuevo y tampoco tenías por qué controlarlo bien, ¿no? Bueno, se producen situaciones de ese tipo que estás jugando con personas, ¿no? 100%. Porque al final, bueno, en otros sitios con las máquinas se estropean, bueno, y son, bueno, que alguien pase calor no pasa nada. Pero que una persona efectivamente pueda tener un problema de salud por que la tecnología no funcione, sí es un problema, ¿no? Y la última ya que le hago del hospital. Tenías 30 años aproximadamente, ¿no? Cuando estabas en el hospital, 30, 31. Sí, más o menos, no recuerdo así, más o menos, sí. ¿Cómo es tener 30 años, tener tanta responsabilidad, tanto de gente por debajo, como gestionar el mantenimiento de un hospital grande? Bueno, es complicado porque al final, a ver, lo que te digo, o sea, estás tratando yo en mi caso con 50 personas que, bueno, que al final tienen hijos como tú. Entonces, claro, el tema del respeto también si eres el jefe. Pero bueno, al final tienes que ganarte el respeto también de la gente, ¿no? ¿Y cómo lo haces eso? Bueno, pues sí lo conseguí, pero al final es intentando hacer las cosas bien y demostrando que, bueno, pues que tú les puedes ayudar a ellos también, ¿no? O sea, yo creo que ellos respaldarles
O sea, al final ellos son los que van a realizar el trabajo, pero tienen que sentir tu respaldo también, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Entonces, si tú te ganas su respeto, ellos al final te los ganas y ya pues para el futuro efectivamente están contigo, ¿no? Es así. Y luego, pues bueno, a nivel de los médicos ya es otra cosa, porque los médicos ya, da igual la edad que tengas. Da igual lo que fueses, como si eres el rey de España, que te van a tratar así. Cada uno va a lo suyo y efectivamente, yo quiero que me pintes el despacho y me da igual que el doctor Pérez también te lo pida. Entonces, bueno, pues tienes que ir jugando un poquito y decir, bueno, pues no te preocupes que la semana que viene te toca a ti. Y bueno, al final se consigue, ¿no? Pero es jugando, pastoreando. Bien, dejamos el hospital, Sí. jefe de mantenimiento del hospital, y pasamos a ser jefes de mantenimiento del Museo Thyssen, ¿verdad? Exactamente. ¿Durante cuántos años? Pues llevo 20 años en el museo. 20 años, o sea que te lo sabes de pe a pa, ¿no? ¿Puedes hablarnos de tus labores aquí en el Museo Thyssen? Bueno, en el museo ha ido cambiando mucho, porque, a ver, el Museo Thyssen es un museo nacional. La gente que trabajamos en el museo no somos funcionarios, pero al recibir un dinero público, estamos obligados a tener una gestión similar a los sitios públicos. Entonces, por ejemplo, pues hay que hacer concursos, o sea, no puedes contratar a quien te dé la gana. Tienes que seguir unos procedimientos y bueno, pues en función de la cantidad que contrates, pues tienes que hacer un procedimiento u otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sobre todo ahora sí que hago sobre todo gestión, porque es verdad que la burocracia ha aumentado muchísimo. Entonces, tengo conmigo, son 9 personas más, y bueno, de diferentes ramos. Y bueno, pues yo principalmente hago gestión. La verdad que, por ejemplo, el año pasado que hicimos una obra, hicimos el cambio de la cocina. Pues el cambio de la cocina en un edificio grande es importante. Entonces, bueno, pues estamos hablando que habría que cambiar toda la instalación eléctrica, habría que cambiar toda la fontanería, había que cambiar también todo el tema de extracción. Y de gas y tal, ¿no? La Por eso extracción de sería las gas. campanas. Entonces, había que cambiar todos los equipos. Sí. Entonces, bueno, pues todo eso al final requiere de unos proyectos. Entonces, Sí. pues ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues tienes que... Y había que hacer obra civil también, porque claro, toda la cocina la tiramos entera. Pero la cocina del Thyssen, ¿a quién da de comer? O sea, ¿para qué sirve? La cocina del Thyssen da de comer a los empleados y al público. O sea, que tienen como medio restaurante Tenemos dentro un del restaurante. museo. Entonces, claro, ok. hubo que gestionar también esto de manera que siguiéramos funcionando también. Entonces, bueno, pues teníamos otra cocina con la cual dimos servicio con un menú diferente, Ajá. pero también seguíamos dando servicio. Entonces, bueno, y luego la obra, pues bueno, una obra en un museo de manera que afecte lo menos posible también. O sea, tenemos una obra sucia. Polvo y, el museo, y todo eso, chaval. ¿no? Entonces, bueno, al final... ¿Y cómo se hace eso, el polvo? ¿Cómo lo superáis? ¿El polvo en los cuadros y en los marcos y demás? Bueno, al final, independientemente de esta obra, o sea, lo que tenemos en los climatizadores son varias etapas de filtración. Ajá. Entonces, tenemos filtros de carbón activo, y estos lo que hacen es reducir, en este caso, los contaminantes que puedan entrar al museo. Entonces, los contaminantes que controlamos son el dióxido de azufre, ¿vale? El dióxido de azufre lo producen sobre todo las calefacciones, y eran sobre todo las calefacciones de gasóleo. Ahora el gas natural ya no produce ese dióxido de azufre. Qué bueno. El NOx, que lo produce la contaminación de los coches. Los coches. Y luego el ozono, que el ozono ya pues, es cambiante y aumenta, cuando hay más contaminación aumenta el ozono también. Entonces, estos filtros lo que hacen es el aire, porque hay que renovar el aire. Entonces, ese aire que entra, digamos, lo que hace es, en los filtros de carbón activo, pues se queda parte de esas partículas para que la concentración de esos gases esté por debajo de un parámetro determinado. Entonces, luego tenemos otras etapas de filtración, en la cual se filtra el polvo con un tamaño determinado, y luego otra etapa de filtración. Con unos tamices o algo así. Bueno, son filtros. Los filtros, hay diferentes tipos de filtros, que son hay filtros que poseen una fibra de vidrio. Ajá. Hay filtros también que son tienen como si fueran de papel, que es como cartón. Algo poroso, ¿no? Sí, al final tiene que pasar el aire por ahí. Lo que pasa es que tienes que conseguir que el aire pase Y lo demás que no. los contaminantes por encima de un tamaño determinado no pasen. Entonces, para que no se colmaten los últimos filtros, pues lo que haces es poner unos filtros primeros que se llevan lo más gordo,
y luego los filtros más finos los pones después, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera, los filtros, evidentemente, los primeros los cambian más a menudo y los últimos, pues con menos frecuencia, ¿Y ¿no? a cuántos micrómetros filtráis? ¿A cuántos? Micrómetros, micras. Esto es no sé exactamente cuáles son las Vale. partículas, pero es verdad que son partículas, estamos hablando de micras, como Sí, tú dices, son muy partículas. poco. Sí, el aire no vemos las partículas, ¿no? Con Sí. lo cual, efectivamente, son todo el polen, evidentemente, que pueda haber en el ambiente cuando la Es época de la primavera coima y de toda polen, la pues al historia. final sí. Entonces, un museo es un edificio limpio. Y en este caso nosotros, efectivamente, con todas las etapas de filtración conseguimos que el aire esté bastante limpio. Qué bueno. Y para que se conserven mejor los cuadros, ¿se tiene que hacer alguna labor de mantenimiento también en el aire? O... Sí. A ver, lo que diferencia un museo de otros sitios es el control de temperatura y humedad. Entonces, bueno, hay una cosa que se llama el sistema de control de los edificios. En este caso, un edificio puede ser semi-inteligente o inteligente, en el cual nosotros visualizamos la situación de temperatura y humedad de todo el edificio, de todas las salas, ¿vale? Entonces, con el sistema podemos manejar la maquinaria, saber cómo está funcionando, podemos manejarla de manera automática, de manera manual, podemos saber en cada sala la temperatura y humedad que hay, y podemos, al final, en lugar de estar el personal en las salas de máquinas, digamos que desde un centro de control visualizamos toda la instalación. Entonces, claro, un edificio muy grande, eso es fundamental. ¿Y la temperatura y la humedad cambia en función de la época de donde nace esa obra? ¿Es una variable dentro de esa temperatura? Una de las cosas que es importante para los cuadros es que no haya cambios bruscos de temperatura y humedad. Ajá. Entonces, hasta hace meses, sí es verdad que la temperatura, el punto consigna que llamamos, iba variando, igual que varía la temperatura en el exterior. Si teníamos 20 grados en invierno de punto consigna en el interior del edificio y en verano 24. Pero ahora ha salido una normativa nueva que tiene que mantenerse 22 grados todo el año. ¡Hala! O sea que estas normas de que son pro clima y para gastar menos de el aire acondicionado no por encima ni por debajo, eso Bueno, aquí da igual. Yo los 22 grados, a ver, no sé si vamos a conseguir ahorrar o no, porque a ver, es un tema también de conservación preventiva de los cuadros. Ajá. Claro, claro. Entonces, o sea, vais a gastar más energía, sí, realmente. claro, o sea, o sea, que no es algo bueno para el clima, entre comillas. No, o sea, de cara a mi departamento, que uno de las cosas que perseguimos es la sostenibilidad, evidentemente vamos es para atrás. antisostenible. Totalmente. Entonces, bueno, a mí es una medida que no me gusta, Pero te porque, jode. claro, por una parte estoy ahorrando por un lado y por otro lo estoy tirando, ¿no? Entonces, Efectivamente. O sea, yo entiendo la sostenibilidad en cosas a gran escala, pero en un edificio en concreto, que además es un museo, que se tiene que priorizar, yo creo, la conservación y demás. Ya, pero es que es mucha energía la que tiras a la basura. Sí, pero mucha energía comparado con la humanidad es cero. Pero es que es la suma de todas esas Pero no hay pequeñas tantos museos de cosas. Thyssen. Sí, sí, hay una cosa que está ¿No? clara. O sea, evidentemente, un museo es un edificio gastón. Porque, bueno, tenéis que Claro. tener en cuenta que trabaja 24 horas al día, No puedes salir de ahí. 365 días al año. O sea, no para. Eso Y en no- Madrid, además, que cambian las temperaturas a lo largo del Claro, año muchísimo. eso es. Sí. Entonces, un edificio Qué normal putada, macho. de oficinas grandes, o sea, las torres o cualquier edificio que tengas por ahí, eso, las oficinas paran por la noche, con lo cual se reduce drásticamente el consumo, ¿no? ¿Tenéis placas? Nosotros no. Placas, bueno, tenemos dos edificios Sí. y los dos edificios son protegidos. Ajá. En este caso, el edificio antiguo, que es un palacio, el Palacio de Villahermosa, Ujú. es un edificio del año 1700 y pico, y es un edificio de protección 1, la máxima protección. ¿Qué ocurre en estos O sea, edificios? que nada. Que cualquier cosa que quieras hacer tienes que pedir permiso a patrimonio. Hicimos un estudio para meter placas solares en la azotea, en una zona que, digamos, no se ve tanto desde fuera, pero al final se ve. Ujú. Entonces, bueno, no nos permiten. Os dijeron no nos que ni de permiten. puta coña, vamos. No nos permiten. ¡Qué locura! Va en contra, pero es verdad. O sea, al final es decir, tú tienes que mantener el patrimonio y ese No por edificio en- tiene que seguir siendo un palacio. Entonces, Ya. si tú le pones placas solares, pues pierde un poco la imagen de palacio, ¿no? Pero que decidan, ¿no? O sostenible o no. Claro, no sí. pueden decirte... Bueno, tienes que ser sostenible sabiendo el funcionamiento que tiene. O sea, Claro. es decir, si yo tengo que mantener esas condiciones y en lugar de gastar
pues 4 megavatios hora al año, gasto 3, estoy siendo más sostenible. Claro, Y, claro. no, desde pero es luego. que los ricos Eso es tienen que eficiencia, salir total. a sus azoteas en Madrid y seguir viendo el palacio bonito. No pueden ver unas placas si en el pierdes, palacio. claro, ¿Cómo has dicho? Palacio de Vistahermosa. Villahermosa. Villahermosa. Palacio Villahermosa, Claro, sí. no pueden ver los ricos placas solares en el Palacio de Villahermosa, hombre. Sí, sí que... Pero los haces bonitas las placas solares. También las pones así guays. ¿Y en el otro edificio? El otro edificio tiene una protección 2 Ujú. y lo que pasa es que el otro edificio justo de frente, o sea, hay que tener en cuenta la orientación también para poner las placas. Entonces, la orientación buena, nada más entrar al museo se verían las placas, con lo cual tampoco lo Nada, puedo que hacer. no hay manera. Entonces, en ese sentido no A podemos gastar, hacer nada. no hay problema. No podemos hacer nada. ¿Y lo has No, calculado? ¿Alguien del departamento ha calculado Sí. cuánto más vais a gastar solo por mantenerlo a 22 en vez de entre 20 y 24? En este caso, a ver, como la superficie que podíamos poner era pequeña, porque claro, es decir, hay una superficie grande de tejado, pero ahí ni me lo planteé. Ujú. O sea, el tejado que da al sur no me lo planteé Claro. porque no tiene vamos, se veía que no. Pero la parte interna, que es donde podíamos intentar hacerlo, no tenía tanta superficie. Entonces ahí, con las placas solares que calculamos en su día, que estoy avanzando, no producíamos tampoco mucho, eran 30 kilovatios, creo. No, no me refiero a eso, me refiero a si has calculado cuánto vais a gastar de diferencia por tener que mantenerlo a 22 frente a antes que era a 20-24. Bueno, lo vamos a ver en El año que viene en En dinerín. el número, no hay que calcular. Claro, lo cuánto vamos a ver. gastar. Sí, yo ya sé efectivamente que, por ejemplo, gastamos más gasóleo, Sí. porque bueno... Tenéis tanques de gasóleo ahí. Tenemos tanque de gasóleo, sí. ¿Y para qué es? El Para la gasóleo, caldera. a ver, nosotros, o sea, he comentado que hay que controlar la temperatura y la humedad. Ujú. La humedad se controla, en Madrid el clima que tiene es seco. Gracias a Dios. Entonces, bueno, para las obras no debe de ser muy bueno. claro, entonces tenemos que mantener una humedad, antes era era 55 más o menos 5, es decir, entre 50 y 60, y ahora la han bajado entre 45 y 55. ¿Y evaporáis agua? Claro, entonces Qué locura, cómo producimos La la humedad. humedad? Con humectadores con vapor. O sea, claro, gastan Pero con muchísima gasóleo. energía. Lo hacéis con gasóleo. En este caso es eléctrico. Ah, vale. Ahora En este ya caso son eléctrico, sí. eléctricos. O sea, digamos, la humectación la hacemos, es como un cilindro que tiene electrodos para hacer electricidad y al final lo que haces es La evapora. la ley de Joule. Entonces hace que se evapore el agua y ese agua que se evapora lo llevas por un tubo hasta el conducto. Todo eso va regulado por el sistema de control que comentaba antes. Entonces, pues eso gasta Está muchísima energía. guapísimo, tío. Muchísima energía. Y luego también hay que deshumectar, pues claro, porque en Madrid también llueve. Entonces, la deshumectación la hacemos con frío. Sí, como con aire acondicionado, condensa, pero ¿no? el frío lo Claro, echáis por otro lado. el problema que tenemos es que si tú enfrías de más porque tienes que deshumectar, tienes que compensar luego con calor para llegar a la temperatura que también tienes que cumplir. Tienes que cumplir los dos parámetros, temperatura y humedad. Y el calor también seca. Y entonces es como un Claro, poco es círculo como un ciclo, vicioso, que no efectivamente. paras de gastar energía Eso todo es, el rato. eso es. Qué locura, tú. Claro. Eso sí, lo menos sostenible, la instalación menos Exacto. sostenible que he visto en mi vida. Es el problema que hay en esta instalación. Que tiene Gastáis los museos. muchísimo dinero en energía, Sí, entonces. claro, sí, es así. Entonces, bueno, es verdad que en su día hicimos una inversión importante en la instalación de frío sobre todo, y la mejora que hicimos, pues bajamos, ahora estamos en 3.300.000 kilovatios hora al año, y en su día teníamos unos 5.500.000, o sea que rebajamos 2 millones de kilovatios hora. Ah, joder. Eso Es un buen ahorro, ¿eh? Pasta, estamos hablando... Teravatios. Hora. Kilovatios hora. Sí. Claro, pero si Bueno, son millones de sí, sí. kilovatios. Horas. son- Claro, o sea, al final, o sea, son dos millones, o sea, un Kilo, millón de megagigas, un millón de son kilovatios es un gigavatio hora. Claro, son gigavatios. Un kilo. Nosotros gastamos ahora mismo Megagigas, vale, vale. sí, vale, nosotros vale, gastamos vale, vale, 3,5 gigavatios hora. Vale, vale, eso Sí, ya me cuadra ¿vale? más. Me Que está son dando 3 vale. millones Yo- 500 Sí, lo que y produce medio. un aeroreactor más o menos, una cuenta motor. Va por ese orden. Qué movida. Eso O sea que es verdad que este año veremos cuánto sube, de 3,5 a cuánto sube, Sí. pero bueno, que le pegasteis un buen repaso hace unos años. Sí, bueno, o sea, eso efectivamente. Lo que pasa es que ves este tipo de cosas son las que dices, por una parte, joder, hemos hecho el esfuerzo, tenemos la capacidad de ahorrar. Y bueno, pues este tipo de medidas, bueno, pues hace que efectivamente pues no estemos aprovechando todo lo que podemos aprovechar la instalación, ¿no? Bueno, es lo que hay. Tampoco, o sea, al final es verdad que lo importante son los cuadros y no hay más. De hecho, hay gente que se queja de frío y yo siempre le digo que, Es lo que hay. que lo importante son los cuadros, Claro, no las personas. el que decides el cuadro. Que se pongan una chaqueta, lo que sea.
Porque, Entonces, claro, entre 20 y 24, en invierno intentáis que sea 24. Bueno, no, ahora es 22, da igual. claro, es que Cuando antes con sea. 20 grados en una verano, sala ¿no? es fresco. Sí, O sea, tú en tu casa a lo mejor pones el termostato en 21 22. Sí. Entonces 20 grados es frío. A ver, está bien, 22 es una temperatura Sí, buenísima. lo que pasa es que 22 en verano es muy frío, hace frío. De hecho, este verano que ha pasado, que en trabajar en el museo hacía un frío que pela. Tú date cuenta que pasas de 38 grados en el exterior o 40 grados que ha hecho este verano Pero se da a gusto, 22 ¿no? grados, No te frío, pega una ¿no? bofetada de Es frío. no, a mí me da gusto, pero Claro. tú vienes de la calle con pantalón Claro. corto, tal, no Sí, sé que qué, las no otras vas frías y preparado. todo. No Claro. vas preparado. Claro, y nota. eso os pasa mucho, la gente se resfría mucho en verano, al inicio del verano, Sí, de gente que pillan el catarro, Sí, digo en la bueno, plantilla, de sí, que de repente faltan sí, 4. más de una persona me lo ha comentado. Es que Más de tiene una que persona me lo ha ser comentado, sí. loquísimo. Todos estornudando. Que ha cogido igual. catarro. Y luego entiendo que en el museo, lo que es el mapa del museo, bueno, o el plano, debe de haber mucha superficie que no es de entrada al público, pero que vosotros podéis ir ahí por esos pasadizos secretos. Esas zonas del museo no, o sea, no tienen que tener esas condiciones No, climáticas. son las zonas donde hay cuadros, o sea, tenemos salas de exposición donde hay cuadros que sí tienen que mantener esas condiciones. Luego tenemos almacén de cuadros, que al haber cuadros también tiene que tener esas... Ajá. Una zona de desembalaje que se llama, que es cuando... Hoy en día los cuadros son cromos. Es Vale. decir, los cuadros se prestan y nos prestan. Ah, vale. Con lo cual, al final, efectivamente, tú le prestas al Museo del Prado, el Museo del Prado te presta a ti, y entonces tú tienes que garantizar que vas a mantener sus cuadros en buenas condiciones, igual que ellos tienen que mantener las buenas condiciones de las tuyas, ¿no? Entonces, cuando entran al museo, entran en una zona que se llama desembalaje, entran en cajas de madera, que son cajas que están muy aisladas para mantener unas condiciones que no les afecte, como una nevera al final, ¿no? Como adiabáticas, ¿no? Sí, que no les afecte, digamos, el exterior. Y cuando se abre esa caja, se abre en desembalaje, que tiene unas condiciones de cuadros también. Entonces, zona de desembalaje, almacén de cuadros, sala de exposición y luego restauración. Hay también un departamento de restauración que restaura los cuadros. Y también, como tiene los cuadros, también tienen que tener unas condiciones de zona de cuadros. Y que entiendo que si va muy lejos, incluso tiene que ir en un sitio frigorífico, ¿no? En alguna especie de camión frigorífico. Sí, ahí, Entiendo que eso vosotros ya no os tenéis que preocupar de eso. No, ya no. Hay otro departamento, que es el departamento de registro, que es el que se ocupa efectivamente de que esos transportes se hagan dentro de unas condiciones determinadas. Y de eso hay gente en el museo que acompaña los cuadros cuando se van a otros Para que no se edificios. sientan solos. No, para que no los... Bueno, es no para los canses. garantizar que en ningún momento se incumplen normas. Qué ¿no? locura, Claro. tío. O sea, es un poco exagerado. Es verdad que al final estamos como en lo mejor de la humanidad. Pues claro, tenemos que tratar todas las cosas increíble, pero es un poco exagerado incluso, ¿eh? Bueno, El al final cuidado que se les daros tiene. cuenta, nosotros tenemos, el Museo Thyssen tiene obras de todas las épocas. Tenemos Eso que va. cuadros del 1400 y pico Brutal. y cuadros del siglo XX. Entonces, claro, estamos hablando que cuadros que tienen 600 años y han durado 600 años tienen que perdurar por lo menos otros 600 siglos, años. ¿sabes? Claro. A ver, ¿tienen el cálculo hecho de cuánto es el dinero que hay en el Thyssen? ¿Dinero? Sí, De lo que valen las obras de el arte. valor de Las los obras de cuadros. arte. No te lo puedo decir porque yo creo que eso también hay mucha especulación, yo creo, en el sentido. Te das cuenta que un cuadro dice hoy vale 20 millones y dentro de 5 años vale 40. ¿Y por qué vale 40? Porque hay alguien dispuesto a pagarlo. Correcto, mejor definido Entonces, imposible. yo creo que no se sé. sabe O sea, en su con día se hicieron un precisión. cálculo porque, de hecho, en el museo hay una parte del museo que los cuadros los compró el Estado español. Ujú. Y ahí yo tenían que tasarlos. Entonces, sí, ahí efectivamente los tasó. Los pagaron por encima del valor en plan expropiación. Te pago un montón por estos No, en cuadros. este caso se los compraron al varón Sí. y es verdad que si tú lo compras en conjunto vale menos que si lo compras uno a uno. Claro. Entonces se pagó un pastizal, pero valía mucho más. De hecho, hay un cuadro en el museo, que es un cuadro de Enrique VIII, Ajá. es un cuadrito pequeñito. Ese es el cuadro ideal para robar. Porque efectivamente te lo puedes meter en el abrigo. Tomad nota. Sí, sí. Lo dice Enrique el VIII. jefe de mantenimiento del Thyssen. No voy a decir dónde está, en qué sala está, pero bueno, preguntad en información. Buscadlo. Ahí. Y ese cuadro, Inglaterra estaría dispuesto a dar un cheque en blanco. Es decir, tú le Directamente. pones... Sí, te vendo este cuadro. Inglaterra diría, venga, ponlo lo que tú quieras. Y fue uno de los cuadros que en su día, cuando vendió la colección del varón al museo, Inglaterra
pujó por él o quiso pujar, pero la colección se vendió entera. Esto es súper interesante. No sé si nos podrías contar de manera muy resumida por qué una colección de cuadros de un varón alemán está en un museo español. Bueno, pues sí, pues te tiran más dos tetas que dos carretas. Sí, sí. En su caso, efectivamente, conoció a la baronesa. Es verdad que a la baronesa le vemos eso, ¿no? O sea, la baronesa fue la mujer del varón y... Carmen Cervera, mejor conocida como Tita Cervera, ¿verdad? Tita Cervera, correcto, efectivamente. Entonces, bueno, pues no sé exactamente por qué el varón quiso vender la colección, pero sí es cierto que esa colección podía haber ido a cualquier país del mundo y vino a España por la baronesa, con lo cual eso se lo dimos a la baronesa. Es que las mujeres españolas son el mayor valor que tiene este país. Totalmente. Venden en España muy bien. Es así. Qué gracioso. Así que, y de hecho la baronesa luego tiene su parte también. O sea, hay una parte del museo que tiene la colección de la baronesa. Bueno, ahí hay un alquiler con que el Estado español le paga una cantidad. Y bueno, pues ella siempre ha apostado también por el tema del arte, ¿no? Con lo cual al final, pues bueno, pues... Ahí tenemos. Y de hecho, las siguientes generaciones, el hijo también sigue con el tema de. Claro, no, de la hombre, colección. alquilándole los cuadros al Estado español Sí. para el resto de Sí. todas las generaciones. Efectivamente, sí. Y encima, claro, a él sí que le renta que hagáis lo de los 22 grados, porque cuanto más duren los cuadros. Bueno, aparte también se los. Durante más Pero hay que tiempo. tener en cuenta una cosa, que se lo estamos manteniendo gratis también. Es que es una locura. Porque claro, tú al final. No le cobráis nada por Todo ese eso, si lo mantenimiento. tuviera en un espacio. Tendría que tener unos gastos Si importantes. los expone, más todavía, pero si los tiene en un almacén probablemente no sería tanto, ¿no? Bueno, pero ese almacén tiene que estar. Claro, en Pero Mantiene condiciones. las ya, si no, condiciones. si no está abierto a la gente, si no entras Bueno, es a verdad que un si no- almacén no es lo mismo, porque Claro, si tenemos un están almacén de apilados. cuadros, no es lo mismo la superficie, ¿no? Claro. Pero bueno, También, al final es es verdad verdad. que también ella. Los apilas lo así, que, Los apilas y ya está. a ella lo que le interesa es que sus cuadros estén expuestos porque se revalorizan. Y Claro, claro. sí, no. Pero bueno, no sé si tú sabrás esto. La empresa, o sea, lo que es la fundación del Thyssen, Sí. ¿gana dinero con las entradas del museo o es algo que Sí, sí, no, sí. que lo pierden? Todos los museos son deficitarios. O sea, la cultura es deficitaria. Menos Entonces, Tita Cervera, todos sí, pierden no, dinero. efectivamente. Bueno, al final este tipo de personas tienen mucha pasta, pero necesitan cash. Porque a lo mejor Claro. tiene muchas propiedades, pero muchas veces le falta cash. ¿Y en algún momento ella ha vendido algún cuadro de Sí, la colección? efectivamente. Uy, eso es salseo, Efectivamente, sí. Cada sí. X años, pum, te vende un Ha cuadrito. habido un momento Qué en el fácil. cual él no tuvo cash y vendió un cuadro por 25 millones de euros. Toma, O sea que es una puta pasta lo que vale esa colección. Claro, bueno, o sea, pues valen miles de millones probablemente. Vale mucha pasta, sí. Pero bueno, al final es verdad que esto no se ve como dinero. O sea, lo que se intenta de alguna forma es. O sea, España tiene. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Que España tenga esa colección y hay que mantenerla, ¿no? Entonces, yo creo que al Estado español no le interesa tener esos miles de millones ahí, sino decir, un museo al final atrae turismo y todo es dinero al final para Madrid, ¿no? Ujú. Con lo cual lo interesante efectivamente es que, bueno, pues que tienes una propiedad que vale mucho dinero, pero que al final le estás sacando rendimiento también, ¿no? Porque el hecho de que vengan turistas, pues efectivamente es bueno para Madrid y para España, ¿no? Pero de todas formas un museo ya tiene otras vías también de entrada también económica, ¿no? Entonces, como muchos edificios ya se hacen eventos, entonces se alquilan espacios, Ah. de ahí se consigue mucha pasta. Se hacen patrocinios también, para que, por ejemplo, las exposiciones temporales que hacemos cueste menos dinero. Ujú. Entonces, pues hay amigos del museo también, que, bueno, pues los que pagan una cantidad al año, y eso sirve para que puedan entrar gratis a cualquier, Pueden hacer todas las exposición. visitas que quieran. Y además, bueno, pues también sirve pues para que ellos pues tengan ciertos descuentos en ciertas cosas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí que hoy en día un museo no vive solo de las entradas. Y hablando de dinero, Sí. tu trabajo es muy específico, entonces tampoco te voy a preguntar cuánto gana una persona en tu trabajo, Sí. pero Debe en ser público, ¿no? Tu sueldo, el vuestro, debe ser casi público. No tiene que ver. ¿No? No. Vale, perdón, tiene que ver, no. interrumpido. No. Entonces te iba a preguntar, ¿cuánto puede esperar ganar un ingeniero en el mundo del mantenimiento? Pues tanto empezando desde abajo, como si logra ser jefe de mantenimiento de un edificio, de una fábrica. ¿Qué tal se paga? Es que es muy variable, porque cuando empiezas,
O sea, yo ahora mismo creo que con más experiencia la gente está con un rango alto, ¿eh? O sea, porque además daros cuenta que puedes tener ser jefe de mantenimiento de una fábrica, de un hotel, de un edificio grande, de muchas, hay mucho mantenimiento hay en muchas instalaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el rango de gente ya con más experiencia puede estar entre 50.000 y 90.000 euros. Con menos experiencia, por debajo de los 50.000, pues tener 30.000, 40.000, o sea, estoy seguro. Y el tema de que haya subcontratas hace también que yo creo que se gane menos dinero también. Entonces, las subcontratas, si tú buscas en Internet, seguramente te vienen gente que gana a lo mejor 30.000, 27.000 euros. Joder, pero es que es más. O sea, literalmente has dicho unos rangos de sueldos mayores que los de cualquier ingeniero que ha venido a decir recién egresado, están por debajo de lo que acabas de decir. Sí. Todos sí. Están ahora mismo los recién egresados más o menos entre 24.000 y 30.000 euros. Bueno, yo estoy hablando, claro, llegar a jefe de mantenimiento requiere una experiencia. Claro. Ah, vale, tú estabas diciendo jefe de mantenimiento. Sí, jefe de mantenimiento. Claro, porque tú sí que recomendarías a un ingeniero técnico, bueno, a día de hoy una persona que tenga el grado de ingeniería, ¿no? Porque ya no está esa distinción. Tú le recomiendas, o sea, una persona que quiera ser jefe de mantenimiento, ¿crees que de primeras tú no puedes ir a por esa posición? Como bien has dicho, necesitas experiencia. ¿Deberían de adquirirla en otra empresa que no sea de mantenimiento para poder acceder a tal? ¿O en una propia empresa haciendo un trabajo más de currito, de oficio, de ir a cambiar los cables y no sé qué y tal, teniendo el grado, para luego alcanzar el de jefe de mantenimiento? Bueno, a ver, si has trabajado en mantenimiento como currito, tienes el grado, bueno, pues efectivamente te puede valer, ¿no? Pero yo creo que en general en las instalaciones, cuando entrevisten a gente, van a pedir un determinado título y van a pedir una experiencia también. X experiencia entonces, bueno, pues yo creo que es más fácil como ingeniero al final el trabajar en cosas relacionadas con él. Por ejemplo, si alguien trabaja en temas climatización, bueno, pues por ahí a lo mejor puedes entrar, claro, ¿no? Tiene sentido. O instalaciones eléctricas, pues por ahí también puedes entrar, ¿no? O sea, que al final es conocer instalaciones y a partir de ahí, pues bueno, puedes llegar a entrar en el mundo del mantenimiento y una vez que has entrado, pues ya vas obteniendo experiencia y ya puedes optar efectivamente a otras instalaciones, ¿no? Pero bueno, de tema antes sí, efectivamente, a partir de ser currito sí se podía llegar a jefe de mantenimiento. Pero yo creo que hoy en día no creo. A ver, no creo, es decir, no lo sé. O sea, pero yo creo que en general lo mejor es tener una carrera, ¿no? O sea, yo lo que he notado, por lo que nos has contado de tu experiencia, es que tú entraste, por ejemplo, en la empresa de aire acondicionado, y vas ganando competencias, ¿no? Ibas enterándote a lo mejor de la electrónica, luego de la termodinámica, luego de la mecánica, y vas ganando competencias y vas aspirando como a puestos en el que cada vez tienes que saber más cosas, ¿no? Luego en el hospital tienes que saber más, ahora en el museo tienes que saber más y vas como escalando, ¿no? Bueno, al final es efectivamente las experiencias que vas adquiriendo, sí, más que se aprende en todos los sitios, se aprende, o sea, no hay número que digas, es que vuelvo a ser otro edificio, ¿no? Cada edificio es diferente. Entonces, bueno, hay que estar abierto a aprender. Entonces, cosas importantes, por ejemplo, hoy en día es, bueno, pues tener el networking es importante, o sea, tener contacto con otros homólogos. El tener contacto con empresas también que, bueno, pues que hacen instalaciones, con ingenierías, porque al final todo ese tipo de cosas te van enriqueciendo, ¿no? Y al final son experiencias. O sea, lo que digo, el año pasado hicimos una obra, pues ahí en esa obra tocamos mucho tipo de instalaciones. Bueno, pues te vas enriqueciendo. Cuando hicimos todo el tema del cambio de las instalaciones de frío, pues lo mismo, ahí tocamos control y tocamos también toda la parte de enfriadoras que cambiamos, climatizadores, todo eso al final trabajas con ingenierías y todo eso te lo vas llevando. O sea, claro. Si tienes interés, te vas empapando y bueno, se te va, eso es tuyo, no te lo quita nadie. Entonces, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, pues efectivamente para ir progresando y si, bueno, pues si eres un culo inquieto, pues es una forma de decir, pues mira, tengo toda esta experiencia y puedes optar a más, ¿no? Entonces, yo cada vez que he cambiado de puesto de trabajo,
siempre subido he subido sueldo. Entonces creo que es importante eso. Pero tienes que ir asentando ¿sabes? Tus conocimientos y tu experiencia. O sea, tienes que ofrecer. O sea, no te van a dar más así por las buenas. Sí, que ¿no? tienes que tener esa capacidad activa de tú ser el que aprende, no de que sea pasivo como, bueno, ya iré aprendiendo, sino ir evolucionando. Eso es. Y la gente joven, bueno, que es un poco a lo mejor la que va a ver más bien este podcast, Ajá. lo que tiene que pensar es que, a ver, en un principio, es verdad que la situación que hay hoy en día es la que hay, que tampoco antes que fuera tan cojonuda, porque tampoco, antes cuando empezabas a trabajar tampoco ganabas mucho dinero. Pero se empieza ganando poco, es verdad. Claro. Pero yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, pues tratar de aprender todo lo que puedas, poner interés. Hoy en día, a ver, todo el tema del teletrabajo está muy bien. Yo recomendaría... En mantenimiento no hay no hay teletrabajo, pero yo recomendaría a la gente, yo lo digo porque habla con empresas, el que vaya a una empresa preguntando por teletrabajo, directamente no saque los impuestos de trabajo. Tiene sentido. Tiene sentido, pero bueno, es decir, estar pensando que, joder, es que no quieres ir a la empresa a trabajar, el teletrabajo está bien, pero el contacto con las personas es fundamental. Sí. Entonces, y se aprende así también. Entonces, yo lo que diría es a la gente que empieza ahora mismo, que el teletrabajo está muy bien, pero que tenga contacto con las personas, que se empape todo lo que pueda, que sea proactivo y que, bueno, que lea, o sea, que se informe, o sea, que al final que se forme. Al final, cuando eres joven, tienes que ser una esponja. Entonces, bueno, tienes que ser proactivo. Y todo eso al final... tener paciencia, porque es verdad que las empresas quizás no valoran a los trabajadores como tienen que valorar. Tú saca todo lo que puedas de la experiencia, todo lo que puedas. Y cuando veas que efectivamente ya has sacado bastantes cosas y que quieres dar el salto, da el salto. Pero dar el salto muy pronto creo que no es bueno, porque no le sacas todo el jugo a la experiencia, ¿no? Y yo creo que hay que sacar el jugo a las empresas, ¿no? Es decir, ellos aprovechan de ti, pero tú te puedes aprovechar de ellos también, muy buen ¿sabes? consejo. ¿Sabes? Entonces, eso es importante, o sea, que tú, esa empresa, estás aprendiendo, también a lo mejor no estás sacando de ti lo que tiene que sacar, por eso a lo mejor te paga poco, Entonces, hay que pensar eso también, ¿vale? Entonces, saca todo el jugo que puedas y cuando tú te veas, pues mira, yo creo que ya he aprendido bastante, voy a ver el mercado cómo está y seguro que ese siguiente paso vas a ganar más dinero. Y a lo mejor todavía no ganas el dinero que tienes que ganar, pero lo mismo, sigue lo mismo. Entonces, para eso hay que ser, la actitud es fundamental. O sea, las empresas tienen que ver la actitud en los trabajadores. Yo, con la gente que trabajo, yo hago entrevistas a personas alguna vez para incorporarlos a la plantilla y yo lo que valoro más es la actitud. Es decir, a mí viene gente con experiencia, yo no valoro el que más experiencia tiene. O sea, uno tiene 20 años y otro 10. Pues a lo mejor cojo al de 10, pero porque he visto en él una actitud diferente al de 20, ¿no? Claro. Y aún así es verdad que yo, y a lo mejor no es bueno que lo diga, pero yo suelo coger solo gente con más experiencia, ¿verdad? Porque me lo puedo permitir. O sea, si me puedo permitir un tío con 50 años, yo cojo un tío con 50. No, y que tiene cosas, o sea, quiero decir, vale, tiene 50 años, tendrá cosas malas, pero las buenas es que te puedes fiar más de él, va a ser menos inestable, o sea, quiero decir, tienes más garantías de que esa persona va a venir, va a aprender, va a tener un periodo de aprendizaje y más probablemente se va a va a ser una persona que le vas a tener. La a largo gente plazo. de más edad, en principio, es más adaptable que la gente joven, ¿eh? La gente joven... Quizás venís ya con otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, quizás la inmediatez, ¿no? O sea, es que yo creo que queréis todo inmediato, muy rápido. Y eso no funciona así. No funciona así. O sea, tenéis que demostrar, joder, que efectivamente bueno, pues que sí, que tiene que subir el sueldo. Claro que tiene que subir el sueldo. Demuéstrale que tienes que subir el sueldo. Sí, ser un poco humildes, ¿no? A lo mejor. Eso también. sí, ¿sabes? Yo le voy a hacer una última pregunta con respecto al mantenimiento, que es, en todos estos años trabajando en sitios tan diferentes, ¿cuál es la avería más loca que has vivido tú, que has ido al sitio y has dicho, vaya liada, no sé ni cómo vamos a abarcar esta movida? Pues eso me pasó en el laboratorio farmacéutico. Allí teníamos un sistema de agua purificada. Pues en este caso se fabricaban jarabes y entonces pues el agua tenía que ser agua purificada. Y me acuerdo que hubo una avería el fin de semana y encima pues no tenía nadie, tuve que ir yo. Entonces, claro, el problema era, para producir agua purificada tienes varias etapas
Y había una etapa que se había roto, yo no recuerdo también se había roto, pero bueno, al final, bueno, pues normalmente directamente no era yo el que entraba normalmente a ese sitio, pero bueno, al final lo tuve que solucionar yo. No me acuerdo exactamente pero es verdad que esa era peliagudo porque todo ese agua que se estaba produciendo se almacenaba en tanques y el lunes había que fabricar jarabe. Entonces, pues bueno, lo solucioné. Es verdad que luego, porque además yo no sé por qué, la empresa, había una empresa que se especializa en ese tipo de cosas también, y yo creo que no sé si los fines de semana no trabajaban, no sé cuál fue el problema, pero el lunes ya efectivamente ya vinieron a primera hora y ya vieron lo que había. Pero claro, mientras tenía que seguir funcionando. Porque había que seguir produciendo agua. Entonces, pues eso quizás es un poco donde pasé yo peor directamente yo, ¿no? Te arremangaste un poco, ¿no? Y encima esa no te la pagaron. Sí, en esa no era esa no pagaron, te lo pago. Esa no. Sí, también en el hospital, por ejemplo, hubo también una vez que hubo un corte del suministro eléctrico y teníamos varios grupos electrógenos. ¿Y qué pasó? Que uno de los manguitos se escojonó, con lo cual el grupo se paró. Entonces hubo que ir a por la tarde, además, que ya era una hora que ya en teoría era complicado encontrar. Entonces, bueno, pues ahí tenía más gente, si tuvimos que ir a... Pues no me acuerdo dónde fuimos, pero tuvimos que encontrar ese manguito, que es un manguito de unas dimensiones determinadas. Y bueno, pues al final se me encontró el manguito, se le puso y al final se puso otra vez el grupo. Pero claro, mientras ese grupo estaba parado, no se estaba dando suministro eléctrico a parte del hospital. Y hay pacientes. Entonces, bueno, pues ahí no pasó nada, pero ahí lo pasamos también putas. Sí, ¿no? Sí, con la tontería de ir a Saneamientos Pereda por el manguito que faltaba. Sí, o sea, que tampoco tal, pero es verdad que, claro, vaya liada. Tú date cuenta que al final, o sea, media hora en un hospital es mucho. Joder, ya te digo. Entonces, pues bueno. Y se fue la luz en el hospital durante en una parte, X ¿no? tiempo. Fue una parte, sí, fue una no parte. fue en todo. No fue una parte, nada, había ¿no? varios grupos electrógenos, entonces... Claro, como hay varios. Sí, entonces... Ya compraríais repuestos, deduzco, ¿no? De manguitos. Sí. Compra 5 de esos. Que lo suyo hubiera sido que hubiéramos tenido un manguito de repuesto. Claro. Pero es verdad que es una pieza... Bueno, en principio efectivamente no se detectó que... Porque también incluso el grupo de electrógeno también tienes una empresa externa que hace su mantenimiento, ¿no? Sí. Muchas de las instalaciones al final subcontratas también mantenimientos. Claro. Por ejemplo, los ascensores es obligatorio tener una subcontrata. Al fabricante, tener a lo una mejor, contrata. Otis, yo tengo Otis y Fine. Joder, Thyssen, ¿no? No, Thyssen, sin embargo, no están en... No. Thyssen no está. No, es de la familia, pero no tiene que ver con el varón. Es como si fuera otra rama de la familia. Vale, son los mismos Thyssen, pero no el varón. Eso es. Ajá. Anda, buen dato. Y entonces, pues los ascensores tienes que tener, por ejemplo, una contrata. En calderas también tenemos otra contrata, los grupos de frío, o sea que revisiones anuales que se hacen, pues, entre otra formación que tenemos, pues se hace también con una contrata, o sea que hay cosas que evidentemente no podemos tener nosotros todos los trabajadores, y legalmente tampoco podemos hacerlo, o sea, porque es obligatorio hacerlo en una empresa externa. Claro, entiendo. Vale, parte final. Parte final, te vamos a preguntar, para la audiencia, si pudiéramos destilar 3 ideas básicas de la charla de hoy, ¿sabrías decirnos 3 argumentos principales que le podrías dar a los chavales? Yo creo que hay que ser multidisciplinar. O sea, yo creo que efectivamente, y en este caso, a mi profesión, que no hay otro remedio, hay que estar abierto a ello, ¿no? Pero efectivamente hay que el saber de muchas cosas, de muchos ramos. Bueno, pues en este caso a mí me ha venido muy bien y ha sido indispensable también, ¿no? Para poder llevar a cabo mi trabajo. Entonces, bueno, pues no quiere decir que la gente no se especialice, porque evidentemente hay cosas que hay que especializarse, ¿no? Pero en este caso, aplicándolo a mí, o sea, para alguien que quiera ser jefe de mantenimiento, tienes que tocar muchos palillos, con lo cual tienes que estar abierto a aprender de todo. ¿Vale? Luego, creo que también hay que estar abierto a aprender de cualquier persona también. Es decir, que hay que ser humilde también en ese sentido, decir, bueno, y ser una esponja, ¿no? O sea, puedes aprender de todo, de cualquier persona, ¿no? Y luego creo que también hay que seguir aprendiendo siempre también. O sea, yo creo que al final no se termina de aprender nunca. Entonces, es verdad que la tecnología va cambiando. Hoy en día hay información donde quieras también. Hay que tener contacto también, mucho contacto con otras personas, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, todos los años se hace una reunión con la Asociación Española de Mantenimiento, se hace en Madrid y Barcelona, yo todos los años asisto. Entonces, ¿por qué? Porque al final van
colegas de otros edificios, y siempre el intercambio de ideas siempre es interesante, ¿no? Entonces, pues eso también hay que hacerlo. Por ejemplo, los hoteles de Madrid, los de más renombre, el Palace, el Ritz, ¿cómo se llama este? El Four Seasons, cualquiera de 5 estrellas de luxe. Yo me reúno con ellos cada X tiempo. Entonces, bueno, dice, es que son hoteles que tienen que ver con el museo. Bueno, digamos que me han permitido entrar un poco en ese círculo. Ahí en esos hoteles, por lo que tengo entendido, sí que 100% tienes que ser ingeniero para estar en jefe de mantenimiento. Pues tenía un amigo que trabajó en el Ritz en mantenimiento sin carrera y me dijo, es imposible, nunca podría hacerlo. Sí. Tengo que ser ingeniero sí o sí. Sí, pues en el Ritz, por ejemplo, hay una ingeniería de caminos. Claro, porque claro, cuando tú vas a estas reuniones de jefes de mantenimiento, tú tienes que ser el kie, o sea, tienes que ser lo más de lo más, porque en verdad lo que hacéis, o sea, lo que haces tú tiene mucha injundia, realmente. O sea, quiero decir, si hay una escala de cuáles son los jefes de mantenimiento más tochos, en un museo a nivel nacional debe estar muy arriba. Bueno, al final es verdad que dentro de los museos de España, pues el Prado es el más grande que hay, el Reina Sofía es grande también y el Thyssen, digamos, es el tercero de Madrid, ¿no? Sí. Pero al final tenemos que cumplir todos los mismos parámetros. Y bueno, con diferentes medios, porque el Prado sí es verdad que cuenta, es la estrella. Con lo cual tiene más dinero. Le dan más medios, sí. ¿Y le dejan poner placas solares al Prado o no? ¿Le dejan, perdón? Poner placas solares. Tampoco. No le dejan tampoco. También lo he hablado con ellos y tampoco le dejan. No. Un aerogenerador ahí en el techo. Sí. No, pero cada uno tiene sus problemas. Entonces yo sí que hablo mucho con ellos también, sé los problemas que puedan tener ellos también. Y bueno, diferentes casuísticas que, bueno, según el edificio en el que estés, pues a lo mejor yo ese problema no lo tengo y ellos sí lo tienen por el edificio que tienen, ¿no? Claro. Pero tienen bastante más medios que nosotros también. También es más grande el edificio, ¿eh? Pero bueno, es diferente. Así que... Bueno. Y no sé si hay alguna idea más que puedo comentar. No, además me gusta porque las tres que has dicho se interrelacionan muy bien. O sea, la de ser interdisciplinar, la de aprender nuevas tecnologías y siempre estar aprendiendo, y la de juntarte con muchas personas, aprender de ellas y ese contacto social humano. O sea, que se compenetran muy bien. La verdad que me han gustado mucho. Sí es. Que van también muy de la mano con el aprendizaje, leer mucho, que también lo has comentado, ¿no? Sí. Que es algo que... A ver, yo soy una persona que siempre me ha gustado leer. Entonces es verdad que, a ver, quizás ahora leo menos técnico, pero cuando era más joven sí leía muchas revistas de instalaciones, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es una forma de ir aprendiendo. También me gusta la novela. Entonces, a nivel de, digamos, de relax, pues leer una novela creo que es importante, y relajarse es importante. O sea, que es verdad que las personas, el trabajo hoy en día, que podemos tener mucho estrés, hay que buscar esa faceta de saber relajarse, ¿no? Entonces, pues a mí me puede gustar el deporte, me gusta el pádel, pues el pádel me relaja, pero también luego me relaja la lectura. Entonces, es importante también. Para mí creo que la lectura como relax es importante también. Y luego también, ahí también yo también me gusta leer de todo. O sea, yo puedo estar leyendo varios libros a la vez también. Me gusta, pues tema de autoayuda, por ejemplo, porque bueno, al final es una forma de mejorar como persona, es importante, porque al final en las empresas tratamos con personas. Entonces hay que saber trabajar en equipo. Si eres jefe, tienes que saber motivar. Tienes que tener capacidad de comunicación. Empatía. Entonces, muchas de esas cosas, a lo mejor tú, pues a lo mejor no las llevas dentro, ¿no? Pero se pueden aprender. Es decir, la comunicación se puede mejorar. A lo mejor eres tímido, pero bueno, se puede mejorar. Entonces, pues ese tipo de cosas se pueden hacer cursos, efectivamente. Yo he tenido formaciones también en ese sentido, pero también, también he leído mucho también, ¿no? Y sigo leyendo. O sea, estoy con temas de mindfulness ahora mismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, el tema de relajación es importante, ¿no? Entonces, porque si tú eres capaz de relajarte, vas a dar también un mayor rendimiento. Y el rendimiento lo vas a tener en el trabajo, incluso fuera del trabajo también, con tu pareja, con tu familia. Entonces, la formación personal creo es fundamental también.
totalmente. Continua, además, ¿no? Continua, sí. Si tú siempre te vas leyendo un libro de este tipo de crecimiento personal, Totalmente. uno al mes a lo mejor, es que al final... Sí, pero además hoy es muy fácil, no sé si lo conocéis, hay una aplicación que se llama Blinkist, no quiero hacer propaganda, pero... No, está genial. Es piratería. Está genial porque, mira, Alberto es la primera persona que le dije, ¿nos recomiendas un libro? Y me dijo, no, es que he leído tantos que no te sabría decir uno. Así que, pero me parece muy buen consejo. En vez de un libro, coméntanos lo de esta aplicación. ¿Cómo Pues es? mira, se llama Blinkist. ¿Vale? Entonces- Como de pestañeo, lista. Sí, Blinkist. Vale. Blinkist. Entonces, esta aplicación lo veis en Google, lo podéis buscar. Vale. Entonces, lo que te hace son resúmenes de libros, ¿vale? Ujú. Vale. También lo puedo hacer hoy ChatGPT. Sí, ChatGPT, total. pero no es lo mismo. Vale. ¿Vale? Entonces, porque en este caso sí lo hacen personas. Ujú. Entonces, lo hacen personas, se leen los libros y obtienen las ideas principales de los libros, con lo cual te hacen un resumen de X páginas, ¿vale? Con las ideas principales. Si te encanta, luego tú puedes, si quieres, comprarte el libro y leerlo Ujú. completo, pero ya te has hecho una idea de cómo es el libro, ¿no? Con lo cual no pierdes el tiempo en a lo mejor en un libro y dices, joder, es que me va gustando pero no me gusta del todo y al final has perdido. No. O sea, tú ves efectivamente que es interesante y lo puedes leer luego completo. Que no lo quieres luego comprar porque con esas ideas ya dices, bueno, pues ya he obtenido las ideas principales, pues estupendo. O sea, eres capaz de leer a lo mejor en una semana los libros que tú te plantees. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo, son 3 a la semana. Ujú. Pues 3 a la Pero semana. 3 Blinkist. Tres Blinkist, sí. O sea, te lees 3 Blinkist y aparte el libro que te estés leyendo, Sí, que eso es. te lo vas leyendo a tu rollo Eso y es, demás. eso es. Qué Entonces, bueno. entonces, con 3 Blinkist, dice, claro, tú imagínate. Bueno, de hecho, es que si ves los gurús americanos, o sea, hay ciertos libros que te recomiendan leer. Dices, si tú, los 10 libros imprescindibles, Sí. Bezos, por ejemplo. Sí. Los 10 libros imprescindibles que tienes que leer. Bueno, pues te los puedes leer o ir a Blinkist y obtenerlos. Entonces, Y ya está. obtener las principales ideas de los libros que te recomienda el Bezos, pues dices, hostias, pues si el tío te lo recomiendas por algo. Claro. Entonces, es una forma de no leer muchos libros, pero sí obtener las ideas principales de muchos libros. Y bueno, pues si eres un tío que eres una esponja, pues todo eso al final es formación, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, pues es interesante. Muy buen Hay consejo. tanto libros de crecimiento personal como también hasta novelas también, ¿no? Si quieres, pero Claro. una novela suya, leérsela, Sí, la disfrutarla, novela, ¿no? joder, te Pero la va a también te hacen joder. incluso también de La novela. de misterio y te lo jode el final, te dice quién sí, es te el hace- asesino. Sí, te hace efectivamente, Claro, sí, sí. claro, Vaya liada, Spoiler, tú. te hace spoiler, sí. Entonces no se trata de eso. Bueno. Pero sí. Vale, la última pregunta, ¿no? Última pregunta. Te vamos a preguntar, como preguntamos a todos nuestros invitados al final del podcast, Sí. si se te ocurre a alguien, tienes a alguien en mente que te gustaría que viniese aquí al podcast a compartir su experiencia y conocimiento. A ver, puedo hablar con alguna persona, entonces ver si le interesa y si le interesa poner en contacto con vosotros, ¿vale? Pero si Vale. no conozco, tengo contacto con muchas personas, sí, a lo mejor hay alguno que le parece interesante. Yo el tema de hablar con vosotros, porque a mí no me importa colaborar, es decir, que igual que os he dicho que, por ejemplo, no sé si lo he comentado en la entrevista, lo he comentado anteriormente, que yo hago una visita al museo de Sí. estudiantes de salesianos, a mí nadie me obliga. Sí. O sea, yo lo hago porque creo que, fíjate, cada año viene gente diferente, estudiantes diferentes, y bueno, creo que es una motivación para ellos también, y se llevan una idea de lo que es el mundo laboral, ¿no? Y yo además siempre trato de motivarles, ¿no? Es decir, que efectivamente que le pongan ganas, que salgan al mercado laboral, efectivamente lo que he dicho antes, que a lo mejor no está muy bien pagado, pero que salgan con ganas. Entonces, yo lo que pueda contribuir, en este caso, con la gente, o sea, es como la sonrisa gratuita, ¿no? Pues esto es lo mismo. No me cuesta. Como no me cuesta, pues lo mismo. O sea, no me importa. Si hay alguna persona también de las que conozco que sea como yo, pues seguro que está encantado de colaborar con vosotros. Genial. Vale. Pues muchísimas gracias por venir, por darnos tu experiencia y por dedicarnos este rato. Muy bien, pues a vosotros encantado de haber hablado con vosotros, también de haberos conocido. ¿Vale? Igualmente, muchas Igualmente. gracias. Nada, chicos, que tengáis un buen día y sed felices.